Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho entre Libros. Hoy con la videoreseña de Vuelta a casa, de Kate Morton. Estas reseñas son para dar la vuelta al mundo. Es curioso porque casi me gusta más la cubierta interior que la propia cubierta de la novela. Por cierto, también, es una edición que está muy cuidada, que tiene una letra muy generosa, lo cual en una novela es verdad que le lleva a tener bastantes más páginas, tiene 724 páginas, pero en fin, que ese tipo de ediciones de grandes novelas yo las prefiero así, como el que ha preparado Suma de Letras para esta novela. Una novela que incluyo dentro de mi sección La Vuelta al Mundo entre Libros, concretamente con Australia. Es una autora que no sé si realmente nació en Australia, pero reparte su tiempo y su familia entre Londres y Australia. Lo cierto es que sus novelas están ambientadas en Australia, así que de esto hablaremos un poquito más tarde. Esta es una novela en la que yo no partía ya con grandes expectativas, porque me defraudó bastante la anterior, La hija del relojero. Y a pesar de partir ya un poquito más abajo, ha sido la gran decepción hasta el momento de este año 2023. No es que sea una mala novela, las cosas hay todas que explicarlas, pero sí que yo esperaba bastante más. La anterior pecó, desde mi punto de vista, de una excesiva ambición por parte de la autora, unir las artes, la fotografía, la pintura, con la propia literatura, y en algunos momentos la verdad es que se hacía bastante aburrida la novela. El ritmo caía de un modo espectacular, de un capítulo a otro te quedabas completamente parado, y frente a momentos muy buenos tenía otros que decías, ¡oh, qué ganas de que se acabe esto! No es el caso de Vuelta a casa. Aunque también te voy a decir que en La hija del relojero había una grandísima historia de amor que en cierta manera era lo que salvaba la novela. Y aquí no lo hay. Eso no existe. No existe esa gran historia de amor que empuja todas las novelas hacia arriba. Yo creo que peca de que es una novela que se deja llevar demasiado por una tendencia muy actual de la que voy a hablaros, a ver qué opináis, si es solamente una impresión mía o es que los tiros de las novelas últimamente van por ahí y me parece un poco tomadura de pelo. Hay una tendencia a narrar las historias en un tiempo pasado y en un tiempo presente. Bueno, eso no es nuevo. Kate Morton, todas sus novelas transcurren parte en la antigüedad, parte en la actualidad, con periodos de tiempo más o menos separados. En este caso el periodo no es largo, porque estamos en una historia que transcurre a finales del 58 o del 59, y la otra en la actualidad, eso vienen a ser 60 años. No es tanto como en otras historias suyas, que realmente hay una historia del pasado, bastante más pasado, hablando de 100 o más de 100 años atrás, y ahora. Ese no es el problema. El problema es que esas historias del pasado y del presente no transcurren en sí mismo de modo lineal. Una historia que va ocurriendo atrás, una historia que va ocurriendo adelante, que van avanzando y que en un momento dado parte del pasado se hace presente en la actualidad. No es eso lo que se lleva ahora. Esos saltos al pasado ni siquiera son para retomar la historia, no, sino aún saltan más para atrás, más para adelante, más para atrás, más para adelante, un auténtico batiburrillo. Yo creo que con la única intención de despistar al lector, de que allí le parezca que hay mucho más de lo que en el fondo hay. Y si eso le ocurre a una autora hecha y derecha, con mucha experiencia, como es Kate Morton, imaginaros cuando esa manera de narrar cae en manos de autores o novatos, o
con no tanta habilidad a la hora de escribir. Pues un auténtico rollo, iba a decir otra palabra. Bueno, eso es lo que ocurre en esta novela. Una novela que en la historia en sí es muy interesante. Ese es el problema, que la historia es muy interesante, pero que realmente hasta las 200 o 300 páginas finales no termina de fluir de un modo más o menos llevadero. No, pierde el ritmo, aburre, cansa. ¿Por qué? Pues porque acabas de la poza en la que transcurre la escena fundamental de esta novela hasta las narices, porque te la cuenta, no sé, pierdo el número de veces. Ve la escena 1, la escena vista por otro, la escena vista por otro, la escena vista por otro, y vuelta atrás a la escena y de repente vuelve a aparecer por otra parte. Nos cuenta, no sé si 2 o 3 veces la escena, ahora os la cuento. Bueno. Repetida, hay una imagen que la repite, y dices, no tiene sentido, ya bastante has repetido esto, para que nos lo vuelvas a contar otra vez. ¿Cuál es esta escena? La escena es la de una familia, la madre con sus hijos y con su hija, muertos, aparentemente plácidamente, sobre una manta de un picnic al que han estado comiendo y bebiendo junto a una poza a la que han ido a bañarse en un cálido día de Australia. Algo que choca, pero claro, es que esto transcurre en Australia, porque nos está hablando de la Nochebuena. Y tú dices, calor, sí, claro, es que estamos en otro hemisferio. Allí es pleno verano. Calor, mucho calor. Esta escena, ya os la digo, nos la cuenta, ya lo estoy repitiendo, y en esta escena nos describe, por uno de los que la ven, el primero que llega allí a verla, como por el brazo de la niña se da cuenta de que no puede estar viva porque están caminando toda una serie de hormigas. Si tú estás despierto, te las sacudes. Eso es lo primero que le llama la atención. En esta escena falta algo. ¿Qué falta? Pues que allí, colgado, está la cesta en la que debería estar una niña pequeña, un bebé, que ha desaparecido, que no está. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué han muerto? Porque no hay ningún síntoma, no hay vómitos, no hay heridas, no han sido ni apuñalados, ni ahogados, pero están todos muertos. Y todo queda a expensas un poco de lo que diga la autopsia. Una autopsia que no terminará tampoco seguramente por descubrir qué es lo que ha pasado allí. Daros cuenta que estamos hablando del año 58-59 y no hay los medios que hay en la actualidad para poder saber qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que realmente los ha matado a esta familia. La historia, como os decía, transcurre en parte en la actualidad porque nos narra el regreso desde Londres hasta Australia a ir con su abuela de una joven. La vuelta desde Londres a Australia de una joven que va para ver a su abuela, una abuela que está hospitalizada. Tuvo una caída y, bueno, la afectó gravemente. ¿Qué hacía su abuela subiendo la buhardilla, jugándose un poco menos que el pellejo por aquellas escaleras para subir, y que ha determinado su caída? ¿Qué estaba buscando allí? Eso es lo primero que ella va a llamar la atención y que va a intentar averiguarlo. Y todo esto nos lleva a su pasado, ese pasado de su vida con su abuela, la madre, que no es que la abandonara, pero la madre hizo su vida y la dejó allí, siendo muy pequeñita, con su abuela, al cargo de su abuela. Una novela que gira en torno a las relaciones familiares. A las relaciones familiares, relaciones de familia que son muy comunes es un punto común con todas las novelas de Kate Morton. Esa relación entre padres, madres, hijos, abuelas.
Sobre las abuelas ya os lo dije con el de la boda de los valientes. Se podría hacer un vídeo si fueran sacando todas las abuelas impresionantes que han aparecido en la literatura. Bueno, pues este tema de las relaciones familiares, la madre que ha muerto, que tampoco tenemos tan claro, eso es lo que irá averiguando la novela, ¿realmente pudo ser la propia madre la que matara a sus hijos envenenándolos? ¿Estaba ella tan deprimida por el parto que acababa de tener hacía poco que decidió morir y para no dejar a sus hijos solos se suicidó? Porque el padre está ausente, el padre está en Londres viviendo allí un poco su vida, sus negocios, va y viene, pero está más fuera que dentro y ella allí se siente abandonada. Todo esto es en torno a lo que gira la novela, con también la narración. Alguien convirtió estas peripecias, esta historia, en una novela que publicó en Estados Unidos, que era de donde era originario el periodista que la escribió. Un poco, si queréis, contado al estilo de Truman Capote, un crimen real o una historia real sobre la muerte de una familia. Ya digo que esto, que los mimbres son muy buenos, te lo cuenta tantas veces, lo repite tanto, que termina siendo demasiado cansino. Esta historia se podía haber agrupado y llevada de un tirón. Sí, puede que narrada desde el pasado y desde el presente, pero no tan desperdigada y sobre todo, y para mí imperdonable, sobran más de 200 o 300 páginas a esta novela. ¿Por qué? Realmente no lo entiendo. Porque lo hace que esta historia sea mucho más pesada. Os hablaba de Australia. Realmente esta no es la gran novela sobre Australia, una novela que, como por ejemplo El primer latido de Australia, de José Vicente Alfaro, nos narra los orígenes reales de esta Australia, que no deja de ser otra cosa que una sucursal de la penitenciaría de Inglaterra. Aquí no cabían los presos, así que se les exiliaba a Australia por un periodo de 7, 14, un montón de años, pero que ya 7 años no había dinero para pagarse un pasaje de vuelta, con lo cual prácticamente el origen de la población australiana es la de todos los colonos que allí fueron expulsados de Inglaterra por sus crímenes, reales o no reales, porque las condenas abundaban, porque allí los utilizaban como mano de obra, y de allí vinieron, de ellos o de sus cuidadores, es donde procede la población australiana, que sí, que luego un territorio tan amplio, tan extenso, pues dio lugar a que muchos fueran allí a buscarse la vida. O sea, que tiene todo aquello un origen muy aventurero y de gente muy aguerrida. Sí, sin duda. Eso no es un poco lo que se ve en la novela, por eso digo que hay novelas que narran esto mejor, pero si se nos narra esa Australia amplia, extensa, con pequeñas poblaciones, como la que se nos describe en esta novela, que tienen que ser en cierta manera autosuficientes, que son pequeñas, que tienen que defenderse unos a otros, apoyarse unos a otros, donde todos conocen los detalles de la vida de todos los que les están rodeando, y con la presencia de estos dingos, no dejan de ser otra cosa que perros salvajes que, abandonados por sus dueños o escapados de sus dueños, se agrupaban en jaurías que en ciertas veces atemorizaban a la población local, incluso atacando y robando a sus críos. De hecho, que se pensara que esta podía ser una explicación para la desaparición de esta niña. Bueno, pues todo eso es lo que es De vuelta a casa. Ya digo, una novela que a mí no ha terminado de convencerme. Muchas gracias por estar ahí, y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, dais a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto! Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libro sé.